Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy vamos a ver el plugin Kickstart, que es un plugin que se supone que hace sidechain, pero más bien hace docking. A final de cuentas se utiliza para que el kick no esté peleando con los demás elementos de lo que es una canción, por ejemplo. Así que bueno, primero vamos a explicar un poquito sobre lo que trae el Kickstart, qué es lo que puede hacer por nosotros, y después vamos a darle un vistazo. Así que bueno, primero aquí a la izquierda tenemos el knob de la cantidad. ¿Cuánto quieres del efecto? Normalmente yo lo trabajo a 100% cuando utilizo este plugin. Hay veces que a lo mejor quieres un poquito menos, pero normalmente 100% y ahí ya quedó. En la parte superior aquí podemos cambiar lo que es la división de notas. Tenemos normalmente un cuarto, un medio, una barra y lo que es un octavo. Normalmente siempre está en un cuarto, que es lo más común, pero tú puedes crear como diferentes tipos de ritmos utilizando las demás opciones. Muy bien, el Kickstart realmente no tiene presets porque es muy fácil configurar algo. Solamente tienes que seleccionar una figura aquí y ya empieza a funcionar. Entonces aquí en Kickstart tenemos todas estas figuras. Las más comunes es esta y esta, más que nada. Pero también se pueden utilizar otras, todo dependiendo pues el tipo de cosa que quieres hacer, ¿no? Ahora, algo bastante bueno es estas flechas de aquí, de izquierda a derecha, es que tú puedes poner, por ejemplo, esta figura y puedes mover lo que es la onda, ¿sí? Y de esta forma puedes obtener resultados diferentes a lo que ya viene por default, ¿no? Luego aquí a la derecha tenemos esta ruedita de configuración, le damos clic y aquí arriba tenemos lo que es el Retrigger Options, que es como se lanza el Kickstart. Normalmente está en sincronizado, que se lanza cada vez que tú le das play a lo que es tu programa de producción y se sincroniza a lo que es tu tempo. También tiene la opción de seleccionar Retrigger y puedes configurar que reciba información MIDI de lo que es el programa en sí, o sea, por ejemplo, dentro de FL Studio o de un controlador como lo que es el MPK Mini. Y puedes escoger las notas, aquí tenemos todas las notas, o puedes escoger una octava en específico. También puedes escoger one shot para que solamente el Kickstart se reproduzca una sola vez. Lo más común es obviamente tenerlo aquí en sincronizado. Y aquí abajo les va a aparecer lo que es su licencia y si hay actualizaciones pueden checar aquí en Check for Updates. Y eso es todo. Pueden cerrar esto y pues ya vimos básicamente todo lo que trae el plugin. Así que vamos a probarlo. Vamos a probar lo que es la primera figura y le vamos a dar play. Así que esto es como se escucharía con lo que es el Kickstart. Ahora le voy a dar play de nuevo y voy a activar y desactivar lo que es el efecto para que se den una idea el efecto que está causando. Como pueden ver, hace el trabajo de lo que es el sidechain, pero realmente el Kickstart no hace sidechain de veras, es simplemente un plugin que hace docking, o sea que tiene lo que es un envelope configurado de tal forma que cuando pegue el kick, el volumen del sonido al que estás afectando va a bajar para que el kick pues pueda sobresalir. Y eso es básicamente lo que es este plugin. Es muy popular, la verdad, porque es muy sencillo de utilizar. O sea, se abre rapidísimo, no te gasta nada de CPU y tiene las formas más comunes para que tú puedas obtener el efecto clásico de lo que es el sidechain. Un plugin parecido dentro de FL Studio que le puede hacer competencia directamente a lo que es el Kickstart es el Fruity Balance, que lo tenemos aquí. Lo configuramos dándole clic derecho aquí y creando un clip de automatización y el clip lo hacemos como nosotros queramos. Así que bueno, esto es el Kickstart. ¿Lo recomiendo? Pues sí. Si ustedes necesitan hacer este tipo de efectos de manera rápida con un plugin que les gaste poco CPU y si les gustan las figuras que traen, o sea, si realmente está haciendo el trabajo que ustedes necesitan, pues adelante, utilícenlo. Yo les voy a dejar el link en la descripción para que puedan saber más de este plugin, dónde lo pueden conseguir y todo ese tipo de cosas. Y pues bueno, yo soy Eric, no olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente tutorial.